Bienvenidos a mi serie Running y Cycling en el área de la bahía en San Francisco, California. Bueno, mi gente, bienvenidos. Estoy aquí nuevamente mostrándoles una ruta donde pueden hacer ciclismo. En este caso va a ser ciclismo. No he vuelto a grabar haciendo atletismo, estoy haciendo más ciclismo. Entonces esta ruta va a ser arrancando en el lugar conocido como Hunter Point. Si pueden ver, ahí voy una ciclorruta, una ciclovía o una peatonal para las bicicletas, como es conocido aquí en San Francisco. Es muy popular este tipo de ciclorrutas, este tipo de bicicletas. En este caso vamos por esa ciclorruta, es muy sola. Si ustedes pueden ver, ahí también pueden correr, pueden montar bicicleta, pero también pueden correr. Está en Hunter Point. Esa parte es un poco sola, pero es un sitio especial para correr porque es plano, es totalmente plano. Y ahí pueden hacer su deporte tranquilamente. Y si ustedes continúan derecho por la ruta donde vamos a llegar a una entrada que los va a llevar a correr como en pedrisco, como en tierra arena, que va hasta el final de la playa. Entonces ahorita que llegamos a la esquina hay una entradita, y si vienen en carro, ahí también pueden participar, pueden entrar sin problema y pueden agarrar y ¿cómo se dice eso? Pueden estar en un sitio bastante hermoso, un sitio donde es la playa, se ve el mar. La realidad es que es bastante bonito. Bueno, aquí llegué hasta este sitio, mira, por ahí derecho, donde se ve en el video, por ahí derecho pueden continuar y ahí llegan al sitio que les estoy hablando. Hacia el lado derecho quedan como los puertos, los antiguos puertos. Aquí me estoy devolviendo y ahora sí vamos a agarrar la verdadera ruta. Ahí a mano derecha se ve el ferrocarril y hay como camiones y barcos y todo eso. Eso es una zona como una zona industrial. Bueno, a mí me tocó irme por el medio de la calle porque estaban los carros de la señalización, estaban limpiando la grama, cortando la grama, entonces eso estaban esos carritos de señalización. Ahí básicamente es una zona bastante sola, hay mucho movimiento de camiones, más así que un tráfico muy fuerte, pero no hay otro movimiento de camiones. Una zona sola, como ya les dije, pero es una zona agradable, una zona bonita. Ahí arrancamos y vamos camino a irnos por toda la línea del embarcadero. Vamos a pasar por el Chase, vamos a pasar por todos los piers, ya se van a dar cuenta. Si quiere, por ahora vamos a solamente ver. Vamos a llegar a un semáforo. Normalmente te tendrías que devolver por la ciclorruta por donde me vine, pero yo me quise venir por la carretera. Allá en el otro lado también está la ciclorruta. Pueden ver ahí está el camioncito del U Postal de los Estados Unidos, porque por ahí en la Evans queda la bodega principal de ellos. Bueno, entonces ahí voy dándole, llevo el plato grande, voy en una cadencia más o menos 90 revoluciones por minuto y preparándome para llegar al semáforo. Cuando llegamos al semáforo, normalmente este semáforo tienen que tener cuidado porque no funciona, sino simplemente está en rojo y la flecha está como que prende y apaga, no es una flecha que esté como amarillo, azul y rojo, pues está ahí como en rojo siempre. Entonces ustedes saben la señal de tránsito, cuando está en rojo haces el stop, esperas tu turno normal y pasas como si no hubiera semáforo. Aquí tienes que tener cuidado al pasar con la bicicleta, si tienes una bicicleta de ruta como esta, porque están las líneas del tren. Al estar las líneas del tren, entonces ¿qué es lo que sucede? Que si no tomas el cruce bien, lo que puede pasar es que se puede pinchar la bicicleta y básicamente una señora estaba ahí como estaba haciendo a mano derecha no se ve, pero están los barcos. Es un puente. Pasé con la bicicleta y el dron es inteligente y pasa por el medio de todo el puente y no se estrella. Mira, pasa alrededor de todo el puente y yo vuelto a mirar para atrás para ver, bueno, ¿vienes ahí o te quedaste? Porque
yo no lo alcanzo a escuchar a veces, con el aire y todo eso. Si el aire va en contra mía, yo no lo alcanzo a escuchar. Aquí voy cruzando y aquí ya ustedes ven, yo este video ya lo hice corriendo. Entonces ven la ciclorruta, ven ahí la ciclovía. Pueden ir por ese sector, tanto como en la bicicleta, como lo pueden hacer también corriendo. Entonces pueden usar ese sector para entrenar, pues. A mano derecha están todos los trenes. En esta esquina que pasamos hacen unas fiestas de electrónica gigantes. Ahí va el señor, sentado en mano, lo adelanté. Lo curioso es cuando yo los adelanto con el dron, la gente se queda como, ¿what? ¿Qué es eso? Aquí paso el hombre, trato de llegar al semáforo para llegar en verde. Y no, nada, pues ahí vamos, seguimos caminando, seguimos dándole. Seguimos avanzando. Aquí toca tener cuidado también porque está la ruta del tren. Ahí es la base del tren, como la estación del tren. Entonces hay muchas líneas de tren y si tú agarras y el chamo mira el dron, que el dron le pasa por encima y hace la cara como que what the fuck. Agarra y se queda mirando el dron, qué chistoso. Bueno, yo sigo avanzando, pero el dron inteligente, él no lo va a chocar, él simplemente le pasó por encima. Y yo creo que él escuchó el sonido del dron y por eso volteó a mirar así como que, ¿qué es esto? Eso fue lo que hizo el hombre, yo creo. Entonces aquí seguimos andando. Toda esta zona está en construcción, entonces tienen que tener cuidado. Normalmente hay carros parqueados. En el otro video que yo hice, se ven los carros parqueados, pero aquí no hay nada. Colocan esas pancartas que ustedes ven ahí alrededor con unos avisos. No te puedes parquear de tal día a tal día, de tal hora a tal hora. Si tú vienes y parqueas tu carro ahí donde están esas pancartas, pues déjame decirte que va a venir la grúa y se va a llevar tu carro y te va a quitar una multa suma de $800, $1,000 aproximadamente. Y eso si no te agarra un fin de semana, que te agarre 2 días y te va a salir más costoso, porque la grúa es cara, más los días allá guardados también es costoso. Entonces básicamente lo que vas a tener que hacer es ver bien dónde te vas a parquear, porque si te parqueas en el lugar incorrecto te vas a quedar sin carro. Continuamos, seguimos, vamos pasando otro carro y ya empezamos a entrar a la zona más popular. La zona más popular donde la gente corre. Vamos pasando aquí el edificio, cruzamos, ahorita llegamos al semáforo, vemos que no hay carros y continuamos. Quería llegar rápido al embarcadero, esperar para llegar al embarcadero, pero bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Esperamos que no haya gente, pasamos, listo, y seguimos el camino, seguimos la ruta. Si pueden ver, alrededor se ven ya los edificios, se ve la ciudad. Estoy en plena ciudad, pues en la parte de abajo de San Francisco, por el lado del embarcadero. Es como toda a la orilla del océano, a la orilla del mar. Entonces ahí vamos, continuamos. Si ven que hay una ciclorruta, una ciclovía, entonces tú puedes ir en la bicicleta ahí sin problema, porque vas en tu carril, pues es un carril especial para la bicicleta, no hay problema con eso, en ese sentido. Entonces ahí continuamos, seguimos, vamos a llegar al conocido como el Chase Center de San Francisco, el estadio del básquetbol. Está ubicado ahí también en esa ruta, en la ruta de la tercera, le llama uno. Cuando hay partido de básquet, que hay un encuentro de básquet, ay papá, eso no hay donde parquearse, hay mucho tráfico, hay mucha gente alrededor, es terrible esa zona cuando hay juego. Y también no solamente cuando hay juego, porque el Chase Center lo usan también para conciertos. Vienen los cantantes. Y el Chase Center es grande, pero no como un estadio de 50,000 o 60,000 personas. Entonces, cuando no es tanta gente, pues el Chase Center ahí meten la gente y vienen los artistas y todo tipo de artistas. Ay, mira, y esta señora va en otro mundo. Este señor, no me acuerdo, era una señora. Va con los audífonos puestos, se atravesó en la ciclorruta y uno
pues en teoría va como a 25 kilómetros por hora ahí. Me dio tiempo de frenar, pero el problema es cuando tú vas cerquita, no te da tiempo de frenar y tienes que destacar y te puede hacer hasta caer. Entonces, en estas ciclorrutas tiene que ir uno muy pendiente porque cualquier persona se va distraída con su celular, se mete en la ciclorruta, vienes tú, no te vio y lo puedes atropellar. Y eso es un problema bien grave. Entonces lo mejor es cuando son este tipo de ciclorrutas así, este tipo de casos, hay que tener cuidado para evitarse un problema. No quieres ir a atropellar a alguien en la bicicleta porque ya sabes cómo termina. Continuamos, seguimos. Ya el 600 lo pasamos, no nos vamos a alcanzar a ver a la izquierda. Toda esta zona al lado derecho es el mar, el océano, hay unas bases militares, hay barcos, hay como muelles, un sitio bien bonito, bien hermoso. Ahí seguimos por toda la ciclorruta y yo miro a ver si el dron viene, si ahí viene, señores, no se preocupen, todo está bien. Ahí yo creo que hay como unos 30 kilómetros, no iba tan rápido. Continuamos por toda esa ruta del embarcadero. Vamos a ver, continuamos, seguimos. Listo, vamos llegando ahí casi ya. Aquí ya casi vamos llegando al otro estadio, al estadio de los 49ers, el Oracle Park. El Oracle Park. Yo no sé por qué se llama así, yo creo que hay una empresa que se llama así, Oracle, que es de tecnología. Y me imagino que como aquí las empresas aportan un capital social cuando tienen ganancias y esas cosas así, creo. Entonces como esa empresa gana mucho dinero, creo que aportó o paga por el nombre para que el estadio se llame así. Por ejemplo, yo me acuerdo en el evento del Super Bowl, el Levi's Stadium en Santa Clara, se llama, ¿cómo se llama eso? El Levi's se llama Levi's como la marca de ropa, como Levi's, porque ellos pagaron por 10 o 20 años el uso del nombre de ellos como estadio. Entonces aquí todo se vende, entonces querían colocarle el nombre de la marca al estadio, entonces pagaron quién sabe cuánto dinero dieron por eso. ¿Y por qué pasa eso? Pues porque eso es publicidad. ¿Cuántas personas van al estadio? ¿Cuántas veces a la semana? ¿Durante cuántos años? O sea, eso es publicidad literalmente gratis para miles de personas que si lo pagarían por un televisor, una red social, pues les saldría más caro. Aquí vamos llegando ya al estadio de los 49ers. Estamos llegando aquí al estadio de los 49ers. Y pueden ver, ahí al fondo se ve el estadio. Y ahí esta zona es bien bonita. Aquí uno puede ir a caminar. Aquí a mano derecha está una estatua de algún deportista ahí. Está la playa, hay una sillita, se puede uno sentar. A mano izquierda hay como un container donde venden comida, cerveza, te puedes sentar ahí, tomar tus cervezas. Pasamos el corazón, hay muchas esculturas de ese corazón en San Francisco. Llegamos aquí a este puente, esto es como un puente militar de antes, de la antigüedad, está bien conservado, bien bonito. Pasa uno, yo creo que este puente antes, cuando pasaba un barco se abre, sube para un lado, sube para el otro y se abre. Y ya vamos llegando al estadio, este es el estadio del 49ers, los Oracle Park. Utilizamos el estadio, llegamos a la esquina, pasamos, allá vamos dando poco a poco. Creo que ese día había juego, pero era temprano, entonces apenas estaba llegando la gente. Si pueden ver, apenas estaba llegando la gente. Pero alrededor del estadio, cuando yo me estaba devolviendo, estaba más lleno, había mucha más personas, estaba supremamente lleno. Ahí, toda esa parte que ustedes ven ahí a la derecha, eso estaba lleno de gente cuando yo me devolví. Pero ahí apenas llegando las personas. Eso se pone que no puedes tú ni caminar, no puedes ni pasar, no puedes nada. Se pone full de gente que no le cabe ni un alma a esa carretera. A la andena, nada. Eso es, se colapsa pues. Todas esas almas entrando al estadio del partido. Y no es tan caro, yo no he ido al estadio, pero hay boletas hasta de $20. Entonces quiere decir que claro, de $20 vas a ver con binoculares, pero no. He hablado con gente y me dicen que hay pantallas gigantes y tú no alcanzas a ver bien de lejos, pero la pantalla gigante sobre todo, pues hacen la repetición y la vaina. Es una experiencia bastante agradable. Mientras estás viendo el juego, estás comprando comida, estás tomando tu cervecita, tu vaina,
Entonces dice, no, es barato, $20 la entrada, sí, pero $20 más la cervecita, más la comida, y no te vas a tomar una sola cerveza, más el souvenir, más la gorrita que te compraste y terminas gastándote una platica, más el taxi o el Uber. Pero bueno, aquí continuamos. Este es ya el embarcadero. Aquí ya empezamos a pasar por los pier 39, pier no sé qué, pier. Y aquí continuamos. Y lo que me gusta de esta toma, que ustedes van a ver a continuación, es que en esta toma se ve el Bass Bridge, el puente que va hacia Oakland. Ese puente que ustedes están viendo ahí al fondo, ese puente es el que va hacia Oakland. Ese puente es más grande que el puente Golden Gate. Ese puente es mucho más grande que el Golden Gate. Lo que pasa es que el Golden Gate es, creo que, más antiguo y más famoso. Es mucho más famoso porque sale en las películas. Mira, ese carro que va ahí es un Volkswagen, pero ya como modificado, tiene un tubo escape, una vaina. Ese día había bastante tráfico, habían camiones, el autobús, míralo, el Volkswagen, viejo, pero en realidad tiene un motor solo. Bueno, entonces este puente no es tan famoso ni tan conocido, pero este puente es más grande, tiene por la parte de arriba, tiene como 6 carriles, que es para que la gente viene de Oakland para acá, y por la parte de abajo tiene otros 6 carriles, que es la gente de San Francisco hacia Oakland. Es grandísimo, la estructura es bastante grande, y la cosa es que es mucho más grande y mucho más imponente que el Golden Gate, que es el naranja, el que ven en las películas, el que sale en Hollywood y todo eso. Pero este es mucho más imponente y mucho más grande, solo que el otro es más famoso. Me toco montarme el andén para poder cruzar y ya luego me bajo otra vez. Esta zona, ese andén que ustedes ahí ven, es totalmente plano. Es bueno para correr, pues. Es bueno para hacer ejercicio. Es muy popular hacer ejercicio ahí en ese sector. Van desde aquí hasta el pier 39, hasta el acuario, ya hasta el final del embarcadero, y se devuelven. Llegan hasta más allá del estadio, van hasta más allá del estadio. Pero bueno, aquí continuamos. Aquí toca tener cuidado porque ahí está el ferry. Esos ferries van para Oakland, para Alameda, para San Rafael, para Sausalito, y tienes que tener cuidado porque los carros están entrando y saliendo. Hay tráfico, hay un montón de tráfico ahí. Aquí con cuidado, se sube en el andén, luego vuelve y se baja. Esas vans que ustedes ven ahí, esas son de una empresa UPS, entrega delivery, y esas vans se pueden parquear en cualquier lado, se pueden parquear y no les hacen ningún ticket, no les hacen ningún ticket por parquearse mal. Entonces se parquean aquí en este lado, también hay que tener cuidado. Es un restaurante, entonces la gente se está bajando, se está subiendo. Esta ruta es bonita, pero hay que estar muy atento porque a veces hay mucho tráfico. Bueno, entonces esas vans se pueden parquear en cualquier lado y tú las ves y tú dices, pero a veces te da rabia que tú vas manejando el carro y esas vans se parquean en cualquier lado, igual que las vans de Amazon. Tienen permiso para parquearse en cualquier lado. Bueno, continuamos, ahí se ven al fondo el océano, el mar, y ven la cantidad de tráfico que había. Y eso eran como las 8 de la mañana, ahí era temprano, pues apenas estaba la gente yendo para el downtown, para el trabajo. Era bien temprano y había bastante tráfico, no sé qué pasaba ese día, yo creo que era por el juego, por el partido. Ahí continuamos. Ahí qué hago, ahí paré, arranqué otra vez, corté el pedazo, arranqué otra vez, y ahí continuamos, seguimos. Esperar a ver, allá al fondo se ve, no sé si alcanzan a ver, se ve la torre del reloj de San Francisco. En ese pedacito, cuando vayamos pasando por la torre del reloj, ahí hay una peatonal que uno cruza la calle y hay una estatua de una mujer como sin ropa, y tiene unas luces y se ve bastante llamativo, y la gente viene a tomarse la foto ahí y todo eso. Y en la torre del reloj, cuando es Navidad o cuando van a hacer ciertas cosas, proyectan ahí drones, proyectan luces, proyectan un montón de cosas en la torre del reloj. Entonces hacen dibujos en esa estructura de concreto de la torre del reloj. Y mira, es un mercadito ahí, tú puedes venir y comprar tus cositas.
venden comida, venden de todo ahí, pues. Esa es una zona turística, esto es más que una zona turística. Y también porque están los ferries, llegan los ferries es como un barquito donde se pueden montar los carros y las personas. Entonces a veces tú necesitas ir para Oakland o para San Rafael o Sausalito, es más barato y más rápido, porque en el ferry, en el mar no hay como ese tráfico que hay en los carros. Y tú montas en un carro para ir para Oakland a las 3 de la tarde, ay papi, llóralo, porque tú sabes, el tráfico que hay es impresionante, va a durar hora y media, 2 horas, es terrible ahí, metido en un carro. En cambio en el ferry hiciste tu colita, te montaste, 20, 30 minutos estás del otro lado. Y también está el tren subterráneo, pero a la gente le gusta usar más el ferry, que van relajados, más bonitos, y van ahí como compartiendo, viendo el paisaje, pues. Todo eso son puros pier, el pier 39, el pier 40 y yo no sé qué, el pier y puros pier. Y pueden ver alrededor de todo eso, hay escultura, hay un pescado, hay un corazón, diferentes tipos de esculturas. Allá vamos llegando al embarcadero, al acuario, embarcadero. Cuando veamos el video ahí, ¿qué pasa? Mire, este carrito estaba descargando, entonces estaba pisando claramente la línea de la bicicleta. Entonces lo que hay que tener es cuidado para no agarrar y tú ir a golpearte con un carro de esos, chocarte o algo así, pues. Entonces esa es la idea, tratar de evitar de tener un accidente, porque es una ruta, como les digo, muy bonita, pero muy concurrida, gente descargando, gente llegando, gente entrando, saliendo. Y entre semanas es un poco más suave, pero ese día creo que era un viernes o un sábado, si no estoy mal, no me acuerdo. Y la cosa es que esos días hay mucho movimiento. Entre semanas es más tranquilo, vas solo. Vale la pena ir y hacer esa ruta. Pero si quieres una ruta, mira, el carro entrando, el carro saliendo, si quieres una ruta más tranquila, básicamente lo que debes hacer es buscar otra ruta, porque siempre la rutica esta es, mira, la escultura a mano derecha, ¿sí? El tráfico de carros, bastante tráfico pesado, menos mal teníamos un carril especial para la bicicleta. Y a mí me impresiona como el dron pasa alrededor de esos carros sin tocarlos, sin chocarse, sin nada. Ahí corté porque en un sitio donde estaba la policía, entonces paré cuando el dron pasé y volví a la otra vez. No fuera que se fuera a molestar, ahí va a ser militar y todo eso, pero en la aplicación dice que se cobrará ahí, entonces no había problema. Como siguiendo a mí, es como ahí. Tú sabes que para manejar un dron hay que tener unos permisos, unas cosas, unas especificaciones, bueno, de todo un poco. La cosa es que este dron inteligente te persigue, no pesa más de 190 gramos o algo así. Entonces ahí les voy mostrando, les sigo mostrando la ruta. Esta ruta me gusta porque se ve como la parte turística. Mira el autobús donde se monta la gente a recorrer San Francisco. Se ve como la parte turística de San Francisco, pues. Puede uno mostrar toda esa parte turística. Y seguimos, continuamos. Ahí en estos videos, estoy haciendo estos videos hablando, parte de un experimento. También voy a hacer unos videos solo con pistas de audio, donde no voy a hablar, simplemente le voy a colocar pistas de audio y voy a subir el video así, sin hablar. Aquí esto porque es la ciudad, entonces para que la ve, pueda entender lo que está recorriendo, la parte. Mira, ese es el acuario, o sea, al final del embarcadero, y ese es un acuario muy famoso, donde la gente viene. Andrea llevó la bebé y sí, hay unos pescados muy bonitos, hay unas tortugas gigantes. Es un sitio hermoso. Yo no he ido, pero pues las fotos que ella me mostró y lo que ella me dijo que era muy hermoso. Esa es una parte muy turística y hay como una plazoleta ahí de muchas comidas, de souvenirs, de ropa, de diferentes cosas ahí en ese sitio. Entonces por eso es muy turístico, la gente llega ahí a compartir, de todo eso. Y la gente corriendo, ahí está la Rueda del Amor, al fondo se ve la Rueda del Amor, no sé si la están viendo. Donde se suben 2 y se bajan 3. No, mentira. La Rueda del Amor. Esta es la Rueda del Amor, pues.
y ahí se ve el arco de no sé qué. Está sonando el dron porque lo tengo prendido, porque es lo que tengo conectado con el video. Y aquí seguimos, continuamos. Aquí pasamos todo este sector alrededor de todo esto y bueno, nada. Ahí a mano izquierda se ven todos los stores o todas las tiendas donde la gente viene y compra. Ahí hacen masajes, te venden gorras, pantalones, zapatos, te venden souvenirs, llaveros. Más adelante están los restaurantes a mano derecha, te venden comida, camarones, todo, te ofrecen de todo ahí. Esta gente te ofrece absolutamente de todo. Camarones, de todo lo que tú necesites en comida, ahí hay pasta italiana, bueno, dijo whatever, lo que sea. Entonces básicamente ya estamos terminando, ya vamos llegando casi al final del embarcadero. Estoy ya casi al final del embarcadero. Y la idea de esto es mostrarles esta ruta para que al menos las conozcan, tengan idea. Esta ruta, este pedazo no me gusta porque es muy traumático, las vías del tren. Si metes mal la llanta, ten cuidado en esta ruta. Si metes mal la llanta te puedes tropezar y te puedes caer. Hay esas piedritas, como esos bloques de ladrillos cuadrados, entonces tienes que irte con cuidado, no sea que te vayas a tropezar o tomes la vía del tren mal y rompes ¿cómo se llama eso? El ring. Se me ha partido como 2 veces o 3 veces el ring, el aro de la bicicleta. Entonces es una ruta bonita, pero este pedacito, este sector no me gusta tanto. Yo a veces lo hago por detrás, es más rápido, no hay tanto estrés, no hay tanto carro, pero yo quería hacerlo por ahí pues para mostrárselo a ustedes, ¿no? Y nada, aquí continuamos, ya vamos llegando. Aquí en la esquina hay un hotel bonito en esta área, cuando hacen los eventos de los Blue Angels y todo eso, los aviones estos que hacen piruetas en el aire y todo eso, los hacen en este sector. En este sector es donde hacen todo eso. Si llegamos al final del embarcadero, pueden parquear su carro. Esta parte es muy bonita, ahí es donde hacen los eventos que les estoy diciendo, donde hacen todos esos eventos y literalmente aquí es donde uno puede ir a nadar. Uno practica triatlón, entonces hay una escalera, dejas tu bolso ahí y te metes a nadar. Ahí la gente se mete a nadar sin traje neopreno. Yo me metí un día sin traje neopreno y casi me desmayo, casi me da un ataque ahí. Entonces esta gente tiene la piel gruesa, no le hace nada el frío. En cambio yo me metí y ay papá, casi me desmayo del frío. El frío impresionante. Todo esto se llena más tarde, todo eso se llena. Cuando en San Francisco hace sol, eso, gente ahí acostada, totalmente acostada en la playa tomando el sol. Las mujeres en bikini, los hombres ahí, todos tomando el solecito, porque en San Francisco pues a veces hace frío la mayoría del tiempo, pero a veces cuando calienta duro pues la gente está ahí compartiendo, pues eso es lo que hace la gente ahí. Entonces básicamente ya vamos llegando al final del video, aquí coronamos y vamos a empezar a subir la parte de la loma, que en el otro video que ya les hice arranqué precisamente desde ahí donde termina este. Porque el otro video lo hice en forma vertical, este video es en forma horizontal, como una prueba. Vamos a ver qué pasa, ya vamos terminando, ya vamos llegando, vamos coronando la cosa, vamos a esperar. Dijo, vamos a esperar a ver qué pasa. Y ahí se ve al fondo los muelles, los que era el antiguo muelle, pero ya eso está cerrado al público. Nadie lo usa, nadie lo puede usar, nadie puede entrar, ni nada. Ya está, ahí esperar a ver qué pasa. Esperar a ver y esperar a ver. Y listo, se acabó el video, gente.